Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. Este tutorial es la segunda parte del proyecto que estamos creando y como un repaso recuerden que en el tutorial anterior hemos extraído a la lista de usuarios que se encuentran en la base de datos. Entonces, el propósito de este tutorial es poder darle una funcionalidad a la caja, ya que por ejemplo escribimos el nombre Lupe, debemos ver solamente el nombre Lupe en la pantalla. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En la etiqueta input vamos a utilizar el evento OnKeyApp, el cual va a ser igual a la función buscar usuario. Y dicha función va a pasar un parámetro y para ello escribimos la palabra des, punto seguido de la propiedad value. Y de esa manera el nombre ingresado en la cajita va a ser el parámetro de dicha función. Ahora vamos a crear a dicha función buscar usuario dentro de JavaScript. Y para ello escribimos function seguido del nombre de la función. Y dicha función va a pasar el parámetro nombre. Entonces dentro de la función vamos a crear a la variable XML HTTP y debajo vamos a validar el navegador que estamos utilizando. Luego debajo vamos a utilizar al objeto XML HTTP seguido de la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y en este espacio de aquí vamos a analizar dos condiciones utilizando la sentencia de if. Y la primera condición va a ser utilizando a la propiedad readyState, cuyo valor va a ser 4. Y la segunda condición va a ser utilizando a la propiedad status, cuyo valor va a ser 200. Y dentro de las llaves simplemente escribimos el objeto XML HTTP seguido de la propiedad responseText. Y todo esto va a ser igual a la variable resultado, punto seguido de la propiedad innerHTML. Y luego afuera de la función anónima vamos a utilizar al método open, el cual recibe tres parámetros. El primer parámetro va a ser el tipo de método, es decir, get. El segundo parámetro va a ser el nombre del servidor, servidor.php. Pero en este espacio de aquí escribimos el símbolo de pregunta. Seguido escribimos nombre y luego escribimos el operador igual. Y luego lo vamos a concatenar con el parámetro que le estamos pasando, es decir, el parámetro nombre. Y finalmente el tercer parámetro va a ser true, ya que todo esto es asíncrono. Y luego debajo vamos a utilizar al método send. Y de esa manera cada vez que el usuario ingrese un nombre en la cajita, dicho nombre va a ser enviado hacia el servidor. Entonces dentro del documento servidor.php vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a copiar a todo este código y lo vamos a escribir dentro de una función. Y para ello vamos a crear a dicha función, la cual se va a llamar mostrar usuarios. Y dentro de la función simplemente pegamos el código que acabamos de copiar. Ahora en la parte de arriba escribimos required y dentro de las comillas escribimos conexión.php. Y en la parte de abajo vamos a crear a una variable la cual lo vamos a llamar nombre. Seguido escribimos el símbolo de dólar, guión abajo y escribimos get. Y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable que almacena el nombre enviado por el usuario. Y recuerden que dicha variable se llama nombre. Y luego debajo vamos a utilizar a la sentencia if para de esa manera validar el nombre ingresado por el usuario. Y vamos a cerciorarnos que dicho nombre no se encuentre vacío. Es decir, que vamos a utilizar a la función empty y dentro de los paréntesis escribimos nombre. Y en este espacio de aquí escribimos el símbolo de exclamación. Y de esa manera decir que si el nombre no se encuentra vacío, debemos hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a utilizar a la función de PHP llamado mysqli-real-escape-string. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la variable que almacena el nombre ingresado por el usuario. Y todo este valor va a ser almacenado en una variable la cual lo vamos a llamar cliente. Y luego debajo vamos a utilizar a la función mysqli-query. Y recuerden que dicha función recibe dos parámetros. El primer parámetro es la variable que nos conecta con la base de datos y dicha variable se llama con. Y el segundo parámetro va a ser el SQL query, es decir, que escribimos select all from la tabla personas, luego la condición, es decir, escribimos where y luego escribimos nombre y luego escribimos like. Luego escribimos comillas simples y dentro de las comillas simples escribimos el símbolo de porcentaje dos veces. Y luego dentro de estos símbolos de porcentaje
escribimos comillas dobles y lo vamos a concatenar con el nombre ingresado por el usuario. Y recuerden que dicho nombre fue almacenado en la variable cliente. Una vez más, estamos diciendo que vamos a seleccionar todo lo que se encuentre en la tabla personas, donde el nombre contenga el nombre ingresado por el usuario. Y todo este valor va a ser almacenado en la variable resultado. Luego debajo vamos a utilizar al ciclo while. Y dentro de los paréntesis creamos a la variable fila, el cual va a ser igual a la función de PHP MySQL i-fetch-ass o c. Y dentro de los paréntesis escribimos la variable resultado. Y dentro de las llaves simplemente escribiríamos echo seguido de la variable fila seguido de corchetes. Y dentro de los corchetes escribimos la columna nombre. Es decir, algo muy parecido a esto. Entonces, para ello simplemente podríamos copiar este código y pegarlo en este espacio de aquí. Y de esa manera poder mostrar a los nombres que contengan el nombre ingresado por el usuario. Ahora, una vez más, recuerden que estamos utilizando la sentencia de if y estamos diciendo que si el nombre no está vacío, es decir, que el usuario ingresó un nombre, debemos ejecutar este código. Pero en caso que el usuario no haya ingresado ningún nombre, ¿qué es lo que debe pasar? Simplemente debemos mostrar la lista de usuarios en la pantalla, es decir, ejecutar la función mostrar usuarios. Pero algo muy importante después de mostrar los usuarios es de cerrar nuestra base de datos. Entonces escribimos MySQL i-close y dentro de los paréntesis la variable con. Y algo muy importante que debemos saber es que esta función recibe dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la variable que nos permite conectarnos con la base de datos, es decir, la variable con. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, refrescamos la pantalla, supongamos ingresamos el nombre Lupe, solamente podemos ver el nombre Lupe en la pantalla. Ahora, supongamos ingresamos el nombre Steve, solamente podemos ver el nombre Steve en la pantalla. Correcto. Y de esa manera hemos aprendido a cómo tener acceso directo a un determinado cliente que se encuentra en la base de datos. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.